decía Baruch Spinoza, que el que introduce la discordia en la sociedad, pues ya ese es el mal, la discordia simplemente. Si hay armonía, todo funciona. Cualquier modelo, neoliberal, conservador, monárquico, republicano. Bueno, esa es mi idea. Hay gente que no, hay gente que está sujeta a las ideologías de las trincheras, del dogma, y dicen que no, que hace falta que haya siempre una disputa, que haya que se identifique a un enemigo, porque si no, no hay ánimo, no hay codicia, no hay odio, y no existen entonces esas energías, esas militancias, ¿no?, que empujan a unos hombres contra otros y que incluso generan guerras que crean desarrollo. Existe todo tipo de teoría enferma que trata de justificar el desarrollo y el progreso sobre bases de animalismo, de bestialidad, de agresividad entre los seres humanos. Yo creo que Cuba frente a Europa es un buen título hoy. Eso fue ayer. Ayer, ustedes saben que yo estaba en la metafísica, estaba hecho un idealista yo ayer. Uno tiene días más idealistas que otros. Hay veces que uno no, se desconecta de la tierra, sobre todo cuando está durmiendo, y uno no sabe que está soñando. Nadie tiene esa conciencia. Bueno, existen sueños vívidos, ¿no? Pero generalmente los seres humanos cuando están durmiendo no están conscientes si esa es la realidad o si van a aterrizar, a despertar en otra realidad. Es muy subjetivo el mundo de la imaginación y después de todo nuestro pensamiento se genera en un cajón oscuro allá adentro que solo tiene contacto con el exterior a través de los 5 sentidos, fundamentalmente del ojo. Así que es normal que el hombre se equivoque y que incluso se equivoque cuando comparte su razón, que es cuando más mejor piensa, ¿no? Cuando nos vinculamos unos a otros, a estas computadoras, generamos esta red que se llama sociedad, que se llama humanidad, porque solos pues nos ponemos a maullar como los gatos o a aullar como los lobos o a mugir. Sí, solos no somos personas, nos hacemos personas en la vida social. Y esta ha sido nuestra historia, nuestra historia. La Unión Europea tiene una larga historia de cultivo de la razón, de las artes, de las ciencias. Allí surgió mucho de lo que todavía aprovechamos como elementos de la civilización y más nosotros, los hispanos, que tenemos esa herencia fundamental basada en el Mediterráneo europeo, en ese mundo greco, romano, también hebreo, también fenicio, en ese mundo de navegaciones, de intercambios, de mestizaje, sobre todo en España, la España mestiza, ¿no?, despreciada por alemanes y nórdicos, porque consideraban que había demasiada sangre hebrea y sarracena, ¿no? Una mezcla ahí extraña de árabes y judíos que ello dio origen, ¿no?, a la leyenda negra contra España y a ese odio contra la hispanidad que se desarrolló todo, sobre todo, ¿no?, a partir de Lutero y de todos esos idealismos nórdicos, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es la responsable, la culpable también de muchas muertes, de mucho sufrimiento en el mundo, e incluso, sobre todo los portugueses, del atraso de esa región de África que está por debajo del Sahara, ¿no? Ellos deliberadamente trataron de que no se desarrollara. Y luego difamaron, ¿no?, de las razas oscuras que necesitaban la iluminación, la luz de la civilización europea, de la civilización blanca. Sí, los europeos son culpables de muchas cosas, pero también hay que reconocer que de Europa vienen los derechos humanos, de Europa vienen los intentos por redimirse. No hay duda, los europeos pecaron mucho y se redimieron bastante, sí, se redimieron bastante. Incluso los alemanes han dado señales muy, muy evidentes, ¿no?, de haberse lamentado por esa enfermedad, esa desviación, ¿no?, en el romanticismo protestante que se llamó fascismo, ¿no? Ellos se arrepintieron, lo lamentaron y tomaron medidas y tenemos que estar agradecidos a esa otra fase y no guardarle rencor, por supuesto. No podemos pensar ni que los alemanes, ni que los holandeses o los portugueses que fueron tan crueles con los judíos cuando fueron expulsados de España y se refugiaron en Portugal. Y más tarde, por un capricho, dijeron a una mujer ahí, dijo, bueno, este matrimonio no se concierta si usted no expulsa a todos los judíos de Portugal. Y muchos judíos se suicidaron porque se vieron sin esperanzas, ¿no? La última esperanza que les quedaba en Sefarda era huir. En Sefarda era huir hacia Portugal y ahí más tarde no hubo salida. Para muchos se suicidaron. Eso es trágico, ¿no? En Europa se han cometido grandes crímenes y 2 guerras mundiales tuvieron su origen allí, en Alemania, que no solo se suicidó 2 veces, sino que involucró a todos en esa locura colectiva, ¿no? En esa locura colectiva. Y hoy, de nuevo, desgraciadamente, Europa
ha sancionado, ha condenado la violación de derechos humanos en Cuba. Y digo lamentablemente o desgraciadamente, porque Europa a veces quiere dar soluciones y no sabe darlas, ¿no? A veces nos quiere ofrecer, como mismo dibujé al principio, un tornillo de oro, y eso es estar desconectado de la realidad, ¿no? A mí lo que me preocupa de los europeos es su idealismo, ¿no? Que a veces quieren ayudar y ¡plum!, te aplastan. A veces no son muy efectivos, ¿no? A veces no son compatibles sus medios y sus proyectos, mejor dicho, no son compatibles con la realidad y hacen más daño que bien. Esa es la única preocupación que yo tengo con la respuesta de Europa a supuesta violación de derechos humanos en Cuba. Yo sí creo que, al igual que en todos los países, en Cuba se violan derechos humanos. Yo fui opositor y yo sé de los males que padece la clase dominante en mi país, de la tierra que me parió. De vez en cuando surgen hombres que, llenos de arrogancia y brutalidad, pues abusan de los demás. Y los comunistas, a pesar de que en ellos había una gran utopía y un gran humanismo para ser un nuevo hombre y una nueva sociedad, a pesar de eso, cometieron violación de derechos humanos y lo siguen cometiendo. Yo no creo que sean los peores y no me gusta comparar para esto porque tenemos que compararnos con un ideal sólido, ¿no? Con lo que hacen otros pueblos, porque si otros pueblos están matando a su gente débil, pues entonces usted no se puede justificar basándose en eso. Es una comparación infantil y inmoral, inmoral. Yo creo que la condena de la Unión Europea a la violación de derechos humanos en Cuba a raíz de las protestas y la respuesta que dio Díaz-Canel y el gobierno, su gabinete dio una mala respuesta. Para mí no cabe la menor duda de que Díaz-Canel no le podía decir a su gente salgan y defiendan la revolución en la calle, porque le estaba diciendo que los demás estaban equivocados, estaba tomando partido, y ya ustedes saben, eso genera o puede generar violencia, impunidad, porque el grupo que se siente apoyado por Díaz-Canel puede machucarle la cabeza al resto y aquello parece que está apoyado, ¿no? Desde el punto de vista de la legitimidad por el Estado. Entonces Díaz-Canel no debió hacer eso, debió ser presidente de todos, y ya lo dije en el momento y ahora lo dijo ayer. La Unión Europea dijo que bueno, que hay que honrar los contratos. Hay una alianza, hay un tratado, mejor dicho, entre la Unión Europea y Cuba. Existe un tratado que es el heredero de la posición común que Europa tenía. Y en ese tratado hay beneficios y hay deberes y derechos, ¿no? Cuba se comprometió a ser parte, ¿no? A compartir valores con Europa, y Europa ahora le va a exigir a Cuba y va a hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos con la ley esa que sanciona específicamente a individuos y a instituciones, no solamente a sujetos, sino a instituciones por violación de los derechos humanos. Entonces, no son supuestos, son realidad. Fred, no te la des de liberal que tú apoyas la dictadura cuando tú quieres que por medio de una reforma económica sobrevivan y no hagan reformas políticas. No es correcto eso, Fred. No vengas aquí a pintármela como de que yo apoyo al gobierno de Cuba, porque yo siempre he sido opositor. Simplemente propongo reconciliación, diálogo, porque de nada vale que la Unión Europea te aplauda o Estados Unidos te aplauda si todavía persisten las divisiones entre nosotros. Es evidente que estamos muy divididos, es evidente que no nos queremos. Los cubanos no nos queremos. Siempre estamos de manera infantil compitiendo unos con otros, y cuando eso se haga más fuerte debido a diferencias sociales por la desigualdad que produce la economía liberal, que tarde o temprano Cuba tendrá que abrazar con mayor fuerza, pues en la medida que se haga fuerte, sin haber superado nuestra propia perplejidad, nuestras propias contradicciones infantiles, todas estas disputas que hoy en día ustedes ven que solo las discutimos por ego, discutimos por posiciones ideológicas, pero fundamentalmente todavía no somos enemigos en el sentido de clase, porque ni somos tan ricos ni tan pobres unos con relación a otros como para que tengamos un antagonismo de clase. Pero en la medida que Cuba tenga que obligatoriamente abrazar una economía de mercado más libre para poder tener riquezas y de alguna manera tener algo de socialismo para compartir el que te produce riqueza, pero en la medida que se produzca eso, si no hemos superado la perplejidad actual del cubano, si no hemos superado estas disputas que tenemos ideológicas, pues habrá tiros entre nosotros, como la hubo en el pasado. Habrá aunque incluso existe una clase media. En Cuba existía antes del 59 una clase media, no era un país de ricos y pobres nada más. Incluso la clase obrera ganaba dólares. Cuando usted conseguía un empleo, usted ganaba dólares fuertes y podía conseguir comida muy barata. Con pocos centavos podía tener comida para el mes entero. Cuba era un país que si usted tenía un empleo, usted podía vivir cómodamente. Y algunos comunistas
como Raúl Roa, se lamentaron, algunos comunistas se lamentaron en aquella época, en los años 50, se lamentaron de que la clase obrera de Cuba, que tenía 1 millón de gente, de trabajadores suscritos al sindicalismo, 1 millón de obreros organizados tenía, imagínense ustedes, para un país de 6 millones de personas, 1 millón de obreros organizados, registrados de forma organizada, es bastante fuerte, ¿no? Una fuerza laboral muy fuerte. Pero esa clase obrera, los comunistas se lamentaban de que no se sentía comprometida por la revolución socialista, no quería ir más allá ni tomar el control de la fábrica, se conformaba con compartir con la pequeña burguesía los valores aquellos de la clase media cubana alejada del comunismo. Y por eso cuando vemos gente que incluso abogaba por un partido único como Eduardo Chivas y por un socialismo humanista, nacionalista, democrático en Cuba, vemos que Eduardo Chivas apelaba a que no marxistas ni banqueros. ¿Por qué apelaba a este centrismo? Porque él sabía que la clase obrera, que era la que fundamentalmente podía sostener el voto favorable al que anunciaba él, pues él sabía que los trabajadores de Cuba no querían comunismo, habían visto con espanto como en los años 30, en el 36 al 37 en España, jóvenes, los comunistas infiltrados en aquella república española que tanta lucha dio y que terminó casi provocando una guerra civil, bueno, se llegó a provocarlo, una guerra civil entre nacionales y republicanos, pues aquella clase obrera cubana estaba espantada de que niños fueran enviados a la Unión Soviética en buques soviéticos para allá adoctrinarlos, educarlos en una nueva sociedad con tendencia al colectivismo marxista, ¿no? Esa clase obrera cubana estaba siendo alertada desde hacía muchos años y debido obviamente a la Guerra Fría que ya estaba en marcha, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa clase obrera estaba en posiciones que no eran francamente amistosas con el comunismo, ¿no? No querían ser comunistas. Y la verdad es que se tuvo que apelar, incluso al principio de la revolución, se tuvo que apelar al discurso emancipador, no de los obreros, sino de los campesinos. Por eso que usted ve que el ejército rebelde se concentra en los primeros días del poder, cuando hubo varios gobiernos paralelos en Cuba, porque era un caos aquello, una revolución hecha por jóvenes, aventureros, bastante aventureros, apresurados, que querían quemar etapa y llegar rápido al comunismo, ¿no? Pues hubo todo tipo de disputas, pero el principal discurso era a favor de emancipar a los campesinos. Por eso Fidel Castro concentra en La Habana miles de campesinos con aquellos machetes que espantaron a los habaneros cuando se pusieron de acuerdo y sonaron al mismo tiempo todos los machetes, todos los campesinos traídos del campo, con costo para el Estado, por supuesto, hasta 3 millones de pesos, que eran como 3 millones de dólares en la época, pues fueron gastados con transporte, habitaciones para los que no podían disponer de techos brindados por la población, porque se hizo una campaña, por cierto, y se dijo que todo habanero tenga un campesino en su casa. Todo habanero, todo hogar habanero que tenga un campesino en su casa. También por esos días estaba el letrerito ese de Fidel, esta es tu casa. Pero era una forma de decir, campesino, esta es tu casa. Es que Fidel era el guajiro, el líder de los guajiros. Esa es la verdad, era un oriental. Para La Habana burguesa, Fidel Castro venía representando a todos esos campesinos, y no digo obreros. Por eso los comunistas estuvieron medio resentidos con Fidel Castro, porque les parecía que estaba moviendo a una masa no revolucionaria. Siempre los marxistas han tenido mucha desconfianza con los campesinos, incluso con los campesinos pobres, que deben tener algún motivo de resentimiento contra los ricos. Aún así, el marxista siempre ha creído que el campesino pobre simplemente quiere ser latifundista. No quiere ir a la revolución socialista, no quiere colectivamente compartir los medios de producción en sus manos ni nada. Esas son cosas que se le puede inculcar a los obreros, no a los campesinos. Pero ellos estaban atormentados porque la clase obrera de Cuba no daba síntomas de querer abandonar los valores compartidos con la burguesía cubana, con la pequeña burguesía, quiero decir. Cuba tenía, repito, una gran clase media que aún así se quedó calladita, maybe porque quería, quizás, perdón el anglicismo, quizás porque quería, esa clase media quería sobrevivir e infiltrarse en la revolución para sobrevivir en la burocracia, quería ya tener una paz, porque la burguesía nunca tiene paz, la burguesía siempre vive en el ajetreo del mercado y tiene miedo engrosar las filas del proletariado si las cosas van malas, como a menudo pasa,
cuando crecen los grandes negocios, muchos burgueses quiebran y tienen que trabajar para otro, convertirse en obreros, y la burguesía siempre tiene ese miedo, y la verdad que vive en zozobra, ¿no? Vive en zozobra la burguesía, y a veces trabaja más duro que la clase trabajadora. Y la pequeña burguesía, los dueños de pequeños negocios, establecimientos, tiendas, pues en Cuba se sintió segura con la revolución de alguna manera, porque la revolución no se había pronunciado al principio comunista. Sin embargo, estaba apostando por crear un Estado grande, parecido al de los auténticos, de los gobiernos anteriores, al golpe de Batista, pero sin esa corrupción, porque había un frente de mucha moral que hablaba de que no debería haber casinos ni prostíbulos. Entonces, la burguesía decía, o se imaginaba, mejor dicho, que este nuevo crecimiento del Estado ofrecería un lugar seguro para sus hijos que habían ido a la universidad, que estaban calificados para convertirse en burócratas. Entonces la pequeña burguesía que se quedó en Cuba fingió ser revolucionaria, más adelante fingió ser comunista, ya ustedes lo saben. Incluso muchos de los males que tenemos en Cuba de la corrupción se derivan de ese posicionamiento, ¿no? No de obreros y campesinos y gente analfabeta, sino de la burguesía que tenía las calificaciones para administrar lo que quedaba, ¿no? Lo que quedaba al ser abandonado por otros que sí se fueron para Miami, ¿no? Parte de la burguesía calificada se va y la que se queda es imprescindible, el Estado la toma y le dice echa para acá, como mismo pasó en la Revolución Rusa y en todas partes, se toman elementos del antiguo régimen y se les incorpora por necesidad. Bueno, hace falta gente que sepa administrar las empresas estatales, y esa gente obviamente está educada como pequeños burgueses. Han ido a la universidad y han tenido siempre aspiraciones pequeñas burguesas. Pues les decía que los obreros tenían también esa aspiración, los campesinos no tanto, porque la industria azucarera en Cuba era eficiente, porque había un grupo de gente que estaba bastante vulnerable y abandonada, y gracias a esa diferencia que había entre la ciudad y el campo sí producía riqueza, sí producía unas zafras estupendas, y con esas zafras pues el país más o menos sobrevivía. Incluso se podía dar el lujo de importar ciertas cosas, ¿no? Como pescado salado, cebolla, ajo y todas esas cosas de Estados Unidos, porque Cuba sí no era autosuficiente. De ninguna manera era autosuficiente, pero era muy potente en el azúcar y en las mieles y todos sus derivados, y podía mantener a la clase obrera, la trabajadora en las ciudades, viviendo bastante bien a costa de una clase vulnerable en el campo, que fue la que Fidel convocó a La Habana con aquellos machetes famosos y les dijo, los puso de acuerdo junto con los comunistas que estaban allí trabajando para que sonaran los machetes al mismo tiempo, y aquello causó un terror tremendo, ¿no? Todo eso por televisión, eran enormes shows, eran los espectáculos montados en el inicio de la revolución ya cultural, ¿no? Trabajando en la mente de los cubanos. También hubo guerras, hubo guerrillas, mejor dicho, rebeliones en el Escambray y en la ciudad, y esas rebeliones trajeron como consiguiente pues la respuesta revolucionaria de paredones de fusilamiento. Ese terror que le dio ese doble sentimiento, ¿no? De deseo de fingir y infiltrarse en la burocracia para vivir cómodamente y no con la zozobra del mercado, se mezcló con el miedo a que ya empezaba la chivatería. El chivato fue un sujeto que desde los tiempos coloniales fue bastante despreciado, ¿no? Por la población, culturalmente despreciado, pero con la revolución el chivato coge cierta categoría porque surgen los comités de defensa de la revolución, de vigilancia, vigilar el enemigo siempre es exterior, siempre viene de Estados Unidos, y eso hizo que surgiera el chivato y la gente empezó a tener miedo de ser chivateada. Porque la verdad que al principio podía ser muy afectado. Hubo cajas de ahorro que fueron robadas, ¿no? Hubo revolucionarios, entre comillas, que robaron cajas de ahorro de gente que tenía confiado, ¿no? En el banco sus ahorros, sus joyas, y eso fueron robados con aquel cuento de la malversación. Hubo gente que no tenía nada que ver con Batista y perdió sus joyas, y perdió su dinero. Sí hubo robo, no de la forma a través de la estructura que usaban los auténticos antes del golpe de Batista, pero sí hubo robos y hubo confiscaciones que molestaron, que excluyeron, y que en definitiva llegaron a iniciar esta ruptura que ha habido de los cubanos en dos grandes bandos, que hoy en día se ha multiplicado más esta división, pero fundamentalmente esos dos grandes bandos, ¿no? Los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. La cuestión de hoy que quiero compartir con ustedes, la Unión Europea, que ahora condena a Cuba por violar aquel tratado que hizo con Europa, con Cuba, aquel tratado, sobre todo tras las protestas, ¿no? Las protestas. Y se dice que en Cuba debe de existir el derecho a ser contrarrevolucionario. Obviamente, también se le está exigiendo a Cuba con un poco de injerencia, por supuesto, porque en definitiva Europa no tiene nada que decir a los cubanos. Puede sugerir y eso, pero no debe ni Estados Unidos, ni Europa, ni nadie
debe de decirle a los cubanos cómo dirigir su vida, pero se le está presionando a Cuba para que fomente el diálogo. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que lo importante aquí no es reconciliarse con Estados Unidos. Lo importante aquí es que los cubanos se reconcilien entre ellos mismos y que pueda haber un diálogo nacional, que exista una reconciliación auténtica basada en la conversación. Tenemos que conversar. Oposición legal, espacio legal. Tiene que existir, crearse un estatuto de oposiciones, igual que en Colombia, ya que hablan tanto de Colombia, un estatuto de oposiciones. Tiene que haber un estatuto que proteja, que le dé derechos a fijar la orden del día en el Parlamento, a los opositores incluso. Tiene que existir ese equilibrio para que se garantice la democracia, que en definitiva es el sujeto de la Revolución Cubana. Yo sí creo que la revolución fue justa y necesaria, pero el sujeto de la Revolución Cubana era el pueblo, y el pueblo tiene derecho a dividirse, una parte en el gobierno, sintiéndose identificada con el gobierno, y otra sintiéndose identificada en la queja al gobierno. Hay una parte del pueblo cubano que por diferentes motivos se quiere quejar y quiere identificarse con opositores, no con oficialistas. Entonces, eso hay que entenderlo para entender por qué la presión de la Unión Europea ha llegado y le ha machacado la cabeza a la gente que son cabezonas y que no entendió que antes de que venga a Europa a decirnos cómo debemos ser, ya hace rato deberíamos habernos organizado en una mesa de diálogo y de comprensión entre nosotros, fijar reglas específicas para que nadie coja un salario de los Estados Unidos o de la Unión Europea, para que no haya injerencia, y hace rato hubiéramos podido arreglar esto, igual que el problema de la economía que está pendiente desde que se cayó el muro de Berlín. Miren cuántos años para venir ahora a permitir las empresas privadas, ¿verdad? O sea, somos un poco lentos los cubanos, siempre llegamos tarde, incluso llegamos tarde al comunismo. El comunismo era algo viejo y nosotros nos incorporamos en el 59. Nos salió mal. Ahora el comunismo desapareció en el mundo entero y todavía nosotros seguimos con el dogma, la ideología y todos esos intelectuales comprometidos con las ideologías, ya ustedes saben. Bueno, y lo de los submarinos que le puse también Europa, y Europa presiona a Cuba, pero Europa ha sido dejada a un lado. Ahora el Brexit está más fuerte que nunca. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, incluso Nueva Zelanda, Canadá, los 5, la esfera, la angloesfera, vamos a decir, la angloesfera. Siempre les digo esto sin ningún tipo de odio al mundo inglés, porque en definitiva yo vivo en él, yo vivo en el imperio, y me beneficio de vivir en el imperio. Mis hijos y yo vivimos en el imperio y no tiene ningún sentido tener una fobia al imperio y vivir en el imperio. Esto no tiene ningún sentido moral, ¿no? Yo critico porque es un espacio legítimo y legal que existe en el imperio, que se dice republicano. Existe todavía un espacio legal para tener críticas. Incluso creo que los que vienen de Cuba huyendo del despotismo del Partido Único y quieren buscar libertad y luego aquí se someten a la Estatua de la Libertad y la adoran como si fuera un ídolo y están dispuestos a llevarle un plato lleno de verduras y de platanitos a la Estatua de la Libertad porque se ha convertido en su nuevo Dios. Creo que han perdido su libertad. Buscando la libertad, han perdido su libertad. Y esto no es un trabalengua, esto es una realidad. Hay que tener cuidado con esos carneros que cambian de ropa y dicen, ahora sí somos libres. Y le dicen al nuevo señor, ¿a dónde camino? ¿Cómo pienso? Máster, jefe, ¿cómo pienso? ¿Cómo pienso, jefe? Creo que lo de los submarinos que se le ha permitido a Australia ahora tener ha ofendido mucho a China. Ha ofendido a China. Ustedes saben que hay una disputa. Estados Unidos dice que ese mar meridional de China, ese mar grande que involucra a muchos países, pero que China se dice que es de ellos, Estados Unidos dice que es de todo el mundo, que es internacional. Hay una disputa y ahora Australia va a tener submarinos con energía atómica. Australia, que ha sido siempre la defensora de la no proliferación de armas nucleares, ha dicho que no va a dotar los submarinos de armas nucleares, pero bueno, eso prometen. Submarinos con energía nuclear son armas potentes y creo que el primer ministro de Inglaterra ha dicho algo que a mí me llama la atención porque suena casi como racismo, ¿no? Y ha dicho que tiene vínculos históricos con Australia, pero que también tiene vínculos de sangre, ¿no? Imagínense usted el primer ministro de Inglaterra hablando de vínculos de sangre en la esfera anglosajona, vínculos de sangre. Creo que cuando en México se habla de sangre, de raza, pues los europeos se escandalizan. ¿Qué hacen los mexicanos hablando de raza? Por lo menos, sobre todo en Alemania, ¿no? Sin embargo, este primer ministro de Inglaterra ha dicho que tiene vínculos de sangre con
Australia, y que por eso va a compartir tecnología. En los imperios depredadores no comparten tecnología con sus provincias, con sus colonias, mejor dicho, no comparten. España sí compartía su tecnología, completamente compartió su tecnología con toda Hispanoamérica. Sí, España compartió su tecnología, incluso construyó universidades en el mundo, en las Américas, construyó 25 universidades, pueden averiguarlo, 25 universidades, creo que eran 26, pero los que están registrados son 25 universidades creadas por el Imperio Español en toda América. Así que sí compartía tecnologías, hubo maltratos como siempre, pero no se puede comparar eso al racismo depredador de los ingleses y de los norteamericanos, que, bueno, no solamente es depredador con los extraños, sino muy solidario con los suyos. Y repito, van a compartir Estados Unidos por primera vez desde el año 58, porque en el año 58 Estados Unidos sí compartió tecnología con Inglaterra frente al peligro de la Unión Soviética. Año 58 comparte la tecnología porque el peligro soviético era evidente. Y el año 59, un año más tarde, los soviéticos apoyan decididamente una revolución cubana a 90 millas de Estados Unidos. Es como un juego de ajedrez, ¿no? En el año 58, los americanos y los ingleses se unen frente a la Unión Soviética compartiendo tecnología nuclear. Y en un año después, pues la Unión Soviética pone ovejas nucleares en Cuba, amenazando a todas las ciudades, no solo de Estados Unidos, sino a muchas de América Latina, ¿no? Porque desde Cuba se podía disparar a cualquier lugar. 40,000 rusos en Cuba para manejar no solamente barcos de guerra, aviones, bombarderos, sino también para usar armas atómicas dentro de Cuba. Porque aquellas ovejas nucleares de 1 megatón y 2 megatones que ya Cuba podía disparar sobre ciudades de Estados Unidos, incluyendo New York, Los Ángeles, Chicago. Imagínense ustedes, desde Cuba se podía disparar desde Pinar del Río a Chicago y desde Villa Clara, Santa Clara, se podía disparar a todo el sur de los Estados Unidos. Entonces, prácticamente Estados Unidos, bueno, desde esa época nunca los niveles de alarma en Estados Unidos, ni siquiera con el 9/11, con el ataque a las Torres Gemelas, subieron tanto los niveles reales, gráficos de alarma en Estados Unidos, como cuando Cuba amenazó con disparar armas nucleares contra Estados Unidos. Eso pasó, incluso esos 40,000 rusos que estaban en Cuba, ya termino, dentro de Cuba estaban preparados para, una vez que llegaran los americanos, que de verdad sí se plantearon ocupar Cuba en esos días, lo planearon, se prepararon para eso, incluso prepararon la propaganda, las tabillas que iban a tirar de los aviones para que la población civil leyera aquello y se quedara trancada y tranquilita en su casa y no las mataran. Se preparó la invasión y los rusos, los soviéticos, mejor dicho, estaban preparados esos días, esos 40,000 y pico de hombres, estaban preparados ya dentro del territorio cubano para, una vez que llegaran los americanos, allá adentro, dentro del territorio, disparar armas nucleares contra de pequeños no sé si eran de 2 megatones, no podrían ser, pero iban a disparar armas nucleares dentro de Cuba. Digamos, si los rusos estaban en Camagüey y los americanos avanzaban por Santa Clara, pues le iban a disparar a Santa Clara armas nucleares para matar a los americanos y de paso a todos los cubanos y todas las vacas y todos los chivos que tuvieran por ahí. Así era en aquellos días y por eso les hablo de esa época, porque hoy en día sí tenemos un peligro de una guerra nuclear, cada vez es más cierto, porque China está protestando frente a los submarinos nucleares que va a compartir. Repito, Estados Unidos está compartiendo tecnología por primera vez desde el año 1958 con otros países, tecnología militar seria, avanzada. La está compartiendo y Biden trató de no mencionar a Pekín, trató de no mencionar y dijo que esto no era contra ningún país en específico, pero eso es bla, bla, bla. Lo importante, hay submarinos nucleares que van a estar en aquellos mares muy cerca de China y el mundo ahora está en mayor peligro.